¿Sabías que la Honda CBR 600 no solo definió una era de las motos deportivas, sino que también se convirtió en un ícono para los amantes de la velocidad? Desde su lanzamiento en los 80, esta máquina combinó potencia, diseño y confiabilidad como ninguna otra. Pero, ¿qué la hizo tan especial y cómo logró dominar las pistas y las calles durante décadas? Hoy te cuento la increíble historia de la Honda CBR 600, la moto que marcó un antes y un después. Durante los años 80, el mercado de las motos deportivas vivía una auténtica revolución. Esta década fue testigo de avances tecnológicos sin precedentes, diseños cada vez más refinados y un enfoque creciente en la velocidad y el rendimiento. Japón se había consolidado como la potencia dominante en la industria del motociclismo, gracias al ingenio y la competitividad de sus fabricantes. Las marcas niponas, como Yamaha, Suzuki y Kawasaki, se encontraban en una auténtica guerra tecnológica y comercial, buscando superar a sus rivales en todas las categorías, especialmente en la de cilindrada media, que comenzaba a ganar una enorme popularidad por su equilibrio entre potencia, peso y accesibilidad económica. En este panorama, Honda, ya reconocida a nivel mundial por sus innovaciones, no solo quería seguir liderando el mercado, sino también redefinirlo. Modelos como la CB750, considerada la primera superbike de la historia, y la BFR 750F, que combinaba tecnología avanzada con una versatilidad sorprendente, ya habían demostrado su capacidad para capturar el corazón de los moteros. Sin embargo, Honda veía una oportunidad única: desarrollar una moto que rompiera los moldes tradicionales de las deportivas, ofreciendo no solo velocidad y precisión en curvas, sino también un nivel de comodidad que hiciera de los trayectos largos una experiencia más agradable. En 1987, Honda revolucionó el mercado de las motos deportivas con el lanzamiento de la CBR 600F, conocida internamente como PC-19, una máquina que estableció un nuevo estándar en el segmento de la Super Sport. En su núcleo, la moto albergaba un impresionante motor tetracilíndrico en línea de 598 centímetros cúbicos, equipado con doble árbol de levas en cabeza, DOHC, y 16 válvulas, una configuración que permitía una entrega de potencia suave y lineal, produciendo unos notables 85 caballos a 11.000 RPM, lo que la convertía en una de las opciones más potentes y avanzadas de su categoría. Pero no solo se trataba de potencia, el motor estaba diseñado para ofrecer durabilidad y eficiencia, características clave para una moto que prometía ser igual de capaz en circuitos como en trayectos diarios. El corazón de la CBR 600F se complementaba con un chasis tipo diamante de acero, una estructura diseñada para encontrar el equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad. Este chasis no solo garantizaba estabilidad en las curvas más exigentes, sino también un nivel de comodidad que destacaba frente a la competencia. En cuanto a la suspensión delantera, Honda innovó al incluir una horquilla telescópica de 37 milímetros ajustable en precarga neumática, una tecnología derivada directamente de la sofisticada BFR 750F, que ofrecía un control excepcional en diversas condiciones de conducción. Sus líneas suaves y fluidas marcaban una ruptura con los diseños más angulosos de la competencia, dando inicio a una nueva era en la categoría. En 1991, Honda dio un paso gigantesco con la introducción de la CBR 600F2, un modelo que no solo corrigió los puntos débiles de su predecesora, sino que elevó el estándar en la categoría de los 600 centímetros cúbicos, posicionándose como una referencia tanto en el mercado como en las pistas. Diseñada para competir ferozmente con modelos como la Yamaha FZR 600, la F2 destacó por una serie de innovaciones técnicas que redefinieron el concepto de la Super Sport. En el corazón de esta máquina, el motor tetracilíndrico de 599 centímetros cúbicos recibió mejoras significativas, como un aumento en la relación de compresión a 11,31, la incorporación de carburadores más grandes de 32,5 milímetros
y ajustes internos que incrementaron la potencia a 93 caballos a 11.000 RPM, ofreciendo una respuesta más enérgica y un rango de revoluciones más amplio que su antecesora. El chasis también sufrió una transformación clave, diseñado para ser más rígido, lo que mejoró la estabilidad y la precisión en curvas rápidas, haciéndola aún más competitiva tanto en circuitos como en rutas de alta velocidad. Las suspensiones fueron otro aspecto destacado. La F2 incorporó una horquilla delantera de 41 milímetros ajustable en precarga y un amortiguador trasero ProLink con ajuste de extensión, proporcionando una personalización avanzada para adaptarse a diferentes estilos de conducción y terrenos. En cuanto a los neumáticos, Honda dejó atrás las medidas más modestas de la versión anterior y adoptó un enfoque más agresivo con radiales de 120-60 en la parte delantera y 160-60 en la trasera, montados en llantas más anchas que ofrecían un mejor agarre y mayor confianza en conducción deportiva. Gracias a estas mejoras, la CBR 600 F2 no solo dominó las ventas en Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en la moto más vendida de su segmento, sino que también arrasó en competiciones de Supersport, consolidando su reputación como la reina indiscutible de las 600 centímetros cúbicos. En 1995, Honda introdujo la CBR 600 F3, consolidando aún más su posición como líder en la categoría de la Supersport y llevando el rendimiento y la tecnología a niveles superiores. Este modelo fue diseñado para superar tanto a su predecesora como a la feroz competencia de la época, como la Yamaha IZF 600R Thundercat y la Kawasaki ZX6R. El motor recibió importantes mejoras que elevaron su potencia a 105 caballos a 12.000 RPM, gracias a carburadores más grandes de 36 milímetros y al revolucionario sistema de admisión forzada DICE, Direct Air Induction System, que optimizaba la mezcla aire-combustible a altas velocidades para maximizar el rendimiento en pista. El sistema de frenado también fue revisado para manejar el incremento de potencia y velocidad. Se incorporaron discos delanteros semiflotantes de 296 milímetros que mejoraban significativamente la capacidad de frenada y reducían el riesgo de sobrecalentamiento, ofreciendo un control más preciso en situaciones exigentes. Además, el diseño sufrió una notable evolución, adoptando un colín más estilizado y líneas aerodinámicas agresivas que no solo mejoraban su estética deportiva, sino que también favorecían la estabilidad a alta velocidad. En 1999, Honda lanzó la CBR 600 F4, marcando un hito en la historia de la Supersport y cerrando la etapa de los carburadores. Este modelo no solo representó una actualización técnica significativa, sino también un cambio de filosofía en diseño y rendimiento. Su motor, con una carrera más corta, producía unos impresionantes 110 caballos a 12.500 RPM, posicionándose como uno de los más potentes y refinados de su categoría. El cambio más notable fue la adopción de un chasis de aluminio, mucho más ligero y rígido que el anterior de acero, lo que mejoraba la manejabilidad y reducía el peso total a 200 kilos, logrando una relación potencia-peso envidiable. Las suspensiones también recibieron importantes mejoras, con una horquilla de 41 milímetros ajustable y un amortiguador trasero ajustable en extensión y compresión, lo que permitió afinar aún más la respuesta en curvas y la estabilidad a alta velocidad. Estas características hicieron de la F4 una moto extremadamente versátil, capaz de rendir en pista sin sacrificar la comodidad en la carretera. En 2001, Honda llevó esta plataforma al siguiente nivel con la CBR 600 F4i, marcando la transición hacia la era de la electrónica.
Este modelo introdujo el sistema de inyección electrónica PGM-FI, que no solo mejoraba la entrega de potencia, sino que también optimizaba el consumo de combustible y reducía las emisiones, adaptándose a las nuevas normativas ambientales. Además, la F4i presentaba un diseño renovado con líneas más afiladas, instrumentación digital y mejoras aerodinámicas. Ese mismo año, Honda lanzó una variante denominada F4i Sport, orientada específicamente a la competición. Esta versión era más ligera, con un colín elevado y asientos separados, un desarrollo final más corto y suspensiones reajustadas para un comportamiento más agresivo en pista. En conjunto, la CBR 600 F4 y F4i marcaron una nueva era de innovación y rendimiento, consolidándose como modelos clave en la evolución de la Supersport de cilindrada media. En 2003, Honda presentó la revolucionaria CBR 600 RR, una moto diseñada específicamente para competir en el Campeonato Mundial de Supersport, y que marcó un antes y un después en el mundo de las motos deportivas de cilindrada media. Esta moto no solo fue una respuesta a la creciente competencia, sino también un claro ejemplo del compromiso de Honda por innovar y ofrecer un producto de alto rendimiento. Uno de sus mayores logros fue el chasis inspirado en el RC211F de MotoGP, que permitió que la CBR 600RR tuviera una rigidez superior y una maniobrabilidad precisa, similar a la de las motos de competición de más alto nivel. Esta horquilla no solo mejoraba la estabilidad en las curvas rápidas, sino que también ayudaba a optimizar la tracción, algo esencial para mantener el control a altas velocidades y en condiciones extremas de manejo. Además, la CBR 600RR fue pionera en la implementación de tecnologías avanzadas para una moto de su segmento, como el sistema HESD, amortiguador de dirección electrónico. Este sistema ayudaba a controlar el comportamiento del manillar a altas velocidades, lo que resultaba en una conducción más estable y menos propensa a los vientos cruzados o las turbulencias, algo crucial para las carreras. La introducción de este sistema electrónico supuso una ventaja significativa, ya que brindaba un nivel de control que hasta ese momento solo se encontraba en motos de mayor cilindrada y más caras. A lo largo de los años, desde su lanzamiento en 2003 hasta 2020, la CBR 600RR continuó evolucionando con mejoras constantes en aerodinámica, potencia y control electrónico. Honda fue perfeccionando la moto para cumplir con las nuevas normativas ambientales sin sacrificar su carácter deportivo y su rendimiento. Se añadieron características como nuevas optimizaciones en la gestión electrónica, mejoras en la aerodinámica para reducir la resistencia al aire y aumentar la estabilidad a altas velocidades y ajustes en el motor para lograr una entrega de potencia más progresiva y controlable. Durante esta evolución, la CBR 600RR se mantuvo como un referente en el segmento de las 600 centímetros cúbicos, uniendo la tecnología de vanguardia con la pasión por las carreras y consolidándose como una de las motos más apreciadas tanto por los profesionales como por los aficionados. En 2016, Honda sorprendió a muchos al descontinuar la CBR 600RR tras más de una década de ser uno de los modelos más emblemáticos en la categoría de las motos deportivas de 600 centímetros cúbicos.
Esta decisión fue especialmente significativa, ya que la CBR 600RR había sido durante años una de las opciones más populares para los motociclistas que buscaban un equilibrio perfecto entre rendimiento en circuito y confort en carretera. En su última versión, la moto seguía destacándose por su agilidad, su tecnología avanzada y su capacidad para ofrecer un rendimiento sobresaliente tanto en la carretera como en el circuito. El motivo detrás de la descontinuación de la CBR 600RR en 2016 se relaciona con varios factores clave que estaban marcando el rumbo de la industria de las motos en ese momento. En primer lugar, la creciente demanda de motos de cilindrada más grande, especialmente de 1000 centímetros cúbicos, impulsada por la popularidad de las motos de alta cilindrada y superbikes. Los modelos de 1000 centímetros cúbicos y Supersport de mayor cilindrada como la CBR 1000RR comenzaron a acaparar la atención de los motociclistas que querían más potencia y tecnologías de vanguardia. Otro factor que influyó en su descontinuación fue el impacto de las nuevas normativas medioambientales y la evolución tecnológica. Las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas, como las Euro 4 y luego las Euro 5, hicieron que muchas marcas, incluidas Honda, tuvieran que replantear sus estrategias. Las motocicletas de 600 centímetros cúbicos, como la CBR 600RR, no cumplían con las nuevas normativas de emisiones sin realizar importantes modificaciones, lo que hacía poco rentable seguir fabricando este tipo de modelos, especialmente en mercados donde las emisiones eran un aspecto cada vez más vigilado. A pesar de la descontinuación de la CBR 600RR en 2016, Honda dejó claro que la CBR 600 había sido una parte fundamental de su legado. La moto, durante su tiempo en el mercado, había sido un referente en la categoría de 600 centímetros cúbicos Supersport y había sido utilizada en muchas competiciones donde cosechó una serie de victorias tanto en circuitos como en campeonatos mundiales de Supersport. Para muchos, la CBR 600RR representaba la fusión perfecta entre rendimiento y accesibilidad, y su salida del mercado dejó un vacío en la gama de motos deportivas de cilindrada media. En 2023, Honda decidió dar un paso audaz al relanzar la CBR 600RR, respondiendo a las demandas de los entusiastas de las motos deportivas al integrar lo último en tecnología para mantenerse relevante en el competitivo mercado de las Supersport de 600 centímetros cúbicos. Con un motor de 120 caballos, esta nueva versión no solo ofrece una notable potencia mejorada, sino que también cumple con las estrictas normativas Euro 5, asegurando que la CBR 600RR siga siendo una opción viable y atractiva en mercados con regulaciones ambientales más severas. Este avance en el motor va acompañado de una electrónica de vanguardia, que incluye modos de conducción para adaptarse a las diferentes condiciones de carretera y las preferencias del piloto, así como un control de tracción que mejora la seguridad y estabilidad, especialmente en condiciones de humedad o superficies deslizantes. Además, los frenos ABS avanzados garantizan una frenada más controlada y eficiente, crucial en situaciones de emergencia o en maniobras de alto rendimiento en circuitos. La CBR 600 a lo largo de los años ha evolucionado de ser una moto popular para aficionados a convertirse en un auténtico ícono de las motos deportivas de media cilindrada, consolidándose como un referente en el segmento de las 600 centímetros cúbicos. A través de sus distintas generaciones, esta moto ha definido y redefinido lo que significa ser una Supersport. No es solo un modelo, es una historia de rendimiento, pasión y evolución constante. Ha sido el sueño de muchos moteros, un sinónimo de velocidad, versatilidad y emoción, tanto en la carretera como en los circuitos. Y con este relanzamiento, Honda no solo mantiene viva la leyenda, sino que la revitaliza, presentando una máquina que sigue marcando la diferencia porque es más que una moto. Es un legado que sigue vivo en cada generación de pilotos. Y si te interesa descubrir una moto de 750 centímetros cúbicos que ganaba fama por superar a las de 1000, haz clic en este video y nos vemos ahí.